Muy buenos días, un gusto que me hayan conectado y un saludo para la audiencia. Bueno, ¿cuál es en principio, cómo podemos definir este fenómeno que se está dando en la República Argentina? Bueno, esto que está ocurriendo es un fenómeno que para nosotros es bastante extraño porque ya hace más de 50 años, esto ocurrió por última vez en el Uruguay en el 1948. Esa fue el último episodio del 46 al 48 en que recibimos las mangas de langosta. Pero previamente ya habían existido otras en el periodo del 1930 al 38 y muchas otras anteriormente. Es decir, probablemente nuestros padres y abuelos hayan vivido estas últimas explosiones que hubo y migraciones de langostas. Uh-huh. ¿Por qué se da esta superpoblación, vamos a decir, de langosta que generan estas mangas importantes? Bueno, como usted me decía, lo de las mangas, y conviene también diferenciar que esta langosta, que es una langosta migratoria, es diferente del resto de las langostas que habitualmente están en nuestro país, lo que nosotros llamamos tucuras o langostas del país, que es un conjunto de alrededor de 100 especies que hacen todo su ciclo aquí en nuestro territorio. En este caso, estamos hablando de una langosta que viene desde el norte argentino o inclusive puede ser más al norte, que tiene momentos en los cuales se produce una explosión poblacional y entonces abarca un área muy extensa durante esas explosiones, o sea, buscando la dispersión. Abarca una serie de países y en Latinoamérica se encuentra, bueno, desde el Caribe, inclusive en parte de México, y llega hasta casi el sur de Argentina. Pero concretamente en nuestra región hay momentos en que se retrae ese área, ¿no? El área de distribución, y se reduce una zona mucho más restringida, que está que abarca nuestro país, pero que no tiene este comportamiento. Es decir, esta especie tiene una fase solitaria y una fase gregaria. Es como que esta especie tiene lo que se llama dos fenotipos, dos formas diferentes que son en coloración, en comportamiento, en tamaño. Uh-huh. Mientras está solitaria, las poblaciones son de baja densidad y generalmente no ocasionan mayores problemas. Cuando se da este cambio, que ahora vamos a hablar cuáles son las razones que llevan al cambio de la fase solitaria a la fase gregaria, en este momento comienzan a moverse en grupos y luego terminan haciendo estos vuelos de gran cantidad de individuos que pueden llegar a desplazarse muchos kilómetros y pasar fronteras. Uh-huh. ¿Y cuáles son esas características que llevan a pasar a esa fase gregaria y formar estas colonias importantes? Ahí está. El centro de origen de esas explosiones demográficas están en Catamarca, La Rioja, en el noroeste argentino, también algunas provincias cercanas como San Juan, San Luis, Córdoba. Es el área de nacimientos. Esa es una zona muy particular, con unas ciertas características de clima, de suelo, donde estas langostas utilizan esos suelos apropiados, oviponen, y comienza a generarse una generación. O sea, esto no se genera generalmente en un solo año. Comienzan año a año a ir aumentando la cantidad de nacimientos, la cantidad de posturas, en esa fase que en principio era solitaria, ¿no? Cuando llega a determinada densidad, ahí ocurre el fenómeno. O sea, es un fenómeno que depende de la densidad. Se han hecho estudios, por ejemplo, de criar en el laboratorio la fase solitaria, individuos aislados, individuos en grupos, y si aumenta la densidad empiezan a producirse todos los cambios de color y otros cambios morfológicos que hacen que continúen moviéndose juntas y que luego mismo para dispersarse y poder conseguir alimento, porque en estas zonas que le mencionaba,
Catamarca, La Rioja son semidesérticas en algunos sitios donde se encuentran los primeros estadios del desarrollo, van en busca de alimento a otras regiones. Ujú. Y el movimiento de ellas, ¿mantienen una dirección? ¿Se mueven con la ayuda del viento? ¿Cuál es la estrategia, vamos a decir, si es uniforme o es variable en cuanto hacia dónde se mueven? Bueno, eso es muy difícil de predecir, porque si uno pudiera saber cómo se van a mover, se podría de alguna manera predecir esos movimientos. Se sabe que se desplazan generalmente en la dirección norte-sur, a veces norte-sureste, es muy variable. Por lo que he podido ver en Argentina, que vienen haciendo el seguimiento de este problema, y además ellos desde el 2015 han tenido explosiones, este fenómeno para ellos ya se viene repitiendo en los últimos años. Y bueno, en este caso, este año ha sido con mucha mayor intensidad. Uh-huh. Y lo que ellos han podido estudiar, ¿no?, porque tienen la plaga en ese momento, es que las velocidades cambian y cambia bastante con la dirección del viento. O sea, volando a favor del viento pueden desplazarse mucho más, y los vientos también de alguna manera están influenciando ese desplazamiento. ¿Hay alguna característica en el clima que pueda llevar a aumentar o disminuir la población? Bueno, los requerimientos que tienen cada especie son diferentes. Los requerimientos que tienen en qué tipo de suelo van a oviponer, en qué momento van a explotar. Es decir, tienen un determinado ciclo que puede ser favorecido por ciertas variables climáticas. Y eso no está totalmente determinado, o sea, eso se ha estudiado, pero bueno, ya se conocen, por ejemplo, los sitios que son propicios para poner huevos. Lo que hacía Argentina, lo que hizo que Uruguay no llegara durante más tiempo que la mitad más o menos del siglo XX, es que Argentina empezó a controlar los lugares de nacimiento, los identificó, tenían determinadas características, e hizo todo un sistema de vigilancia de esos lugares. Entonces, en cuanto empezaban a aparecer los primeros estadios del desarrollo, lo que llamamos ninfas, que se desplazan caminando, no vuelan, de hacer un control sobre esos individuos que no se desplazan tanto, que además no saltan, saltar sí, pero no vuelan, y entonces hacer medidas de control sobre esos organismos. O también ver los sitios donde se ponen huevos. En algunos lugares lo que se hace es remover la tierra, quitar los huevos que están depositados en la tierra, y hacía todo un sistema de alarma que los productores también participaban. Entonces, en cuanto había un aviso bueno, hoy día hay medios más sencillos de mantener la comunicación con el organismo central de allí de Argentina, que es el SENASA, en cuanto había un aviso, se hacía un control, pero localizado. Yo no sé, he consultado a mis colegas argentinos a ver qué pasó con ese control, y bueno, no sé, puede ser que las condiciones climáticas cambiaran, las condiciones del uso del suelo, es decir, son muchas variables que intervienen en este caso, o que el control de pronto no fue tan eficiente. ¿La alimentación es de todo tipo de vegetales o ellas eligen? De todo, son polífagas, comen todo tipo de cultivo, muchos cultivos, inclusive también árboles, arbustos, pasturas, de todo. ¿Existe la posibilidad de hacer control con productos químicos, con algún agroquímico, por supuesto que con las medidas del caso para tratar de controlar cuando hay una población excesiva? Yo le puedo contar lo que está haciendo Argentina o lo que se debería hacer. Ajá. Ahora, yo como bióloga no puedo hablar sobre el control químico, no me corresponde, tendría mejor que hacerle esa pregunta a un ingeniero agrónomo. Solamente puedo mencionarle lo que he escuchado, uh-huh, porque de eso seguramente se encargará el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca o las autoridades, ¿verdad? Y además, como usted decía, realmente el uso para poder controlar una manga en movimiento que se mueve con el viento y a una altura importante es algo complicado. Y además todos
los riesgos que podría tener para el ambiente, para la población, para el agua de arroyos y ríos, ¿no? Yo estoy pensando en el problema apícola, ¿no? Totalmente. Como usted recuerda, ocurrió en el 2008. Y con elementos elementos de contralor natural, como en toda cadena biológica, ¿qué depredador puede existir de esta especie que naturalmente pueda realizar un control? Existen controladores y la mayoría actúan durante la etapa. Es muy importante el control de entomopatógenos que ocurre durante la etapa de huevos. Esos hongos y otro tipo de microorganismos que atacan los huevos, depende mucho su desarrollo y la eficiencia en ese control de las condiciones climáticas, de la humedad, de las lluvias, de la temperatura. Entonces a veces no son tan eficientes como, es decir, en este momento con una manga de estas características no hay un control natural que pueda hacerse en esta etapa. Eso sí, es posible hacer un control integrado de propiciar o hacerlo mediante estos controladores, más otro tipo de control, tal vez químico, mecánico, de otro tipo, pero sobre todo en las primeras etapas del desarrollo. Sería muy importante poder hacer ese control cuando están las ninfas, los primeros estadios, pensando también en la efectividad de usar un insecticida. Uh-huh. Los insecticidas, es decir, las ninfas son más vulnerables al insecticida que los adultos. ¿Cuánto es la vida de este animal? Bueno, eso depende mucho de las condiciones climáticas y del momento, pero el ciclo completo, desde el huevo hasta llegar a adulto, puede llevar, eso es variable, como le digo, de las condiciones, inclusive lo que pasa en el norte argentino no es lo mismo en un clima menos cálido, pero puede ser 40, 60 días de pronto. Le estoy diciendo estos números de memoria porque no lo tengo demasiado presente en este momento, pero ya le digo, del orden más o menos de unos 2 meses. Tal vez menos o más, eso depende de las condiciones. Y después de llegar a la etapa adulta, vive también bastante tiempo más. Ajá. Eso le quería preguntar, ¿cuándo muere y por qué? Y generalmente en el ciclo de las langostas en general, ¿verdad? En otras langostas, la mayoría es la primavera o fines de primavera cuando el ciclo, las ninfas empiezan a reproducirse, a desarrollarse, quise decir, y llegan adultos depende de la especie, ¿no? Pero todo el ciclo generalmente se cumple en el verano, principios de otoño. La mayoría ovipone y muere. Hay otras especies que continúan más tiempo, los adultos, o que pasan el invierno como ninfa, por ejemplo, y se desarrollan recién en la primavera siguiente. Uh-huh. Eso es bastante variable, dependiendo de las especies, pero en este caso hablamos de una sola especie, para no confundir. Uh-huh. Correcto. Técnicamente es posible que la misma llegue a nuestro país. Bueno, aventurarse a eso depende de muchas cosas, pero está cerca, ¿no? Uh-huh. ¿Y está bastante cerca. ¿De qué depende, por ejemplo? ¿De qué cosa? Yo supongo que sería bastante importante el tema de los vientos, el tema de qué pase con el clima, porque estamos hablando, pienso, también de un invierno bastante atípico, en este caso. Si bien en Argentina, le digo, en el 2015, 16, los últimos años, no estoy hablando de pronto de momentos históricos que hay datos que no tenemos, en los últimos años se las vio en agosto viponer. Es decir, que esto no es raro, de que en este momento estén haciendo las mangas, cuando se detengan y comiencen encuentren el suelo adecuado y comiencen a oviponer, se espera que sea hasta el mes de agosto, y bueno, después algunos días más o semanas más continuarán vivas, pero bueno, ya estarían como finalizando el ciclo, tal vez septiembre, no sé, se lo estoy diciendo con mucha incertidumbre porque no podemos preverlo totalmente. El movimiento de ellas y lo que se trasladan depende de el alimento que van encontrando o depende de otras características también.
Por ejemplo, las ninfas, porque usted hoy me habló al principio y capaz que es el momento de aclarar este término, me habló de mangas y de bandas. Las mangas es cuando emprenden el vuelo en grandes cantidades, es lo que vemos volando a una altura importante que puede llegar hasta ocultar el sol, ¿no? Son mucha cantidad de individuos, miles, y pueden abarcar hasta kilómetros, ese agrupamiento, no, ese enjambre que también se le llama. Y las bandas se llama cuando las ninfas en el suelo comienzan a reunirse y a desplazarse juntas para alimentarse, pero en una zona cercana, ¿no? A donde eclosionaron los huevos. Correcto, importante la precisión. Entonces, de los términos. Ahí está. Las bandas de ninfas se mueven lentamente, mucho más lentamente, porque lo hacen desplazándose, caminando, saltando. Inclusive el control de esas ninfas es más sencillo porque al acercarse con algún sistema de fumigación no van a volar. Los adultos vuelan, si se acercan, por ejemplo, hay momentos de esta migración que también se apoyan sobre la vegetación, sobre los árboles, el suelo. Si en ese momento se quiere acercar con un dispensador de un insecticida, bueno, van a huir, van a volar. Es más difícil. ¿A qué edad, a los cuántos días de vida comienzan ellas a volar? O sea, pasan a esa fase adulto para volar. Bueno, la fase adulto, como le decía, más o menos se completa el ciclo, dependiendo del lugar y otras condiciones climáticas, pueden ser entre 40 y 60 días. Ahora, los que están llegando son todos adultos. Lo que sí puede suceder es que no sean todos maduros. Es decir, él llega a estado adulto, tiene las alas desarrolladas, vuelan, pero todavía requiere un tiempo de maduración para poder reproducirse. Las ninfas se van a alimentar de generalmente en esas zonas donde aparecen las ninfas que mencionábamos, de Catamarca, de La Rioja. De pronto cuando aparecen alguna lluvia, aunque sea pequeña, rebrota la vegetación y se alimentan de esos rebrotes. Pero como es una zona que no es muy abundante la vegetación, bueno, comienzan a buscar y luego cuando llegan a un lugar, generalmente están durante las noches que se posan sobre los árboles, la tardecita, ¿no? Los árboles, las plantas, la vegetación en general, y emprenden vuelo a la mañana siguiente. O sea que hay momentos en que esa nube baja, pero pueden pasar 8 horas, o 6 a 8 horas o menos volando. Estrellita Lorier, de la Facultad de Ciencias, le agradezco muchísimo por estos minutos con Radio Durazno. Ha sido usted muy amable. Encantada, hasta luego.